Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, qué bueno que están en Tepantlato en vivo, programa por internet de la revista Tepantlato, difusión de la cultura literaria. Hoy viernes 27 de noviembre entrevistamos a Noemí Arriola con un tema Moctezuma, semidios destronado, del autor José Miguel Carrillo de Albornoz, descendiente directo del emperador Moctezuma, y nos da mucho, pero mucho gusto tratar este tema, sobre todo este libro, que nos va a hacer el favor, Noemí, de hacer que entremos a esta nueva parte de conocer a Moctezuma, y sobre todo desde el punto de vista de José Miguel Carrillo de Albornoz. Bien, vamos a presentar a mi compañera que está conmigo, haciéndome el honor de estar esta noche. Adelante, Silvia, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los cibernautas, a la mesa y en especial a Noemí, que nos acompaña con esta hermosa obra, y esperamos que continúen ustedes con estas investigaciones. Bien. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Antes de presentar, como debe de ser, a Noemí Azucena, quisiera pedirle de favor un minuto, porque vamos a dar nuestro número telefónico 55-648-373, nuestro correo electrónico tepantlato@hotmail.com. ¿Para qué es esto? Por si tienen alguna duda, una pregunta, una felicitación, o por qué no, decirle algo a Noemí, un debate, con todo gusto estamos aquí para eso. Pero lo importante de hoy, y digo de hoy, es lo siguiente: decirles lo que siempre decimos el día de hoy: la lectura hace a la mente lo que el ejercicio hace al cuerpo. Noemí Azucena Arriola Pérez, originaria de Chihuahua, Chihuahua, profesión contador privado de carrera. Así ha tenido, es secretaria ejecutiva bilingüe, especialista en corrección de estilo, especialista en relaciones públicas, coordinadora de ventas ejecutivos. Experiencia laboral: ejecutiva en empresas privadas, en Organización Cultural Interamericana, Médico Cito Federal, RCA, 7 Robles Internacional y Federal Express USA, y sector público, Secretaría de Educación Pública y Petróleos Mexicanos. Es, desde luego, pero muy aficionada a la lectura y a viajes culturales y recreativos. Pues que nos inviten a esos viajes, ¿no? Porque es padre. Japón, claro. Darle la bienvenida a Noemí, y Noemí, muchas gracias por estar con nosotros, pero además de estar con nosotros, agradecerte que la gente sepa por qué leemos de este libro, y eso es la idea, que la gente hacer que entre a esa sinergia de leer, porque en México nos hace mucho falta la lectura. Adelante, buenas noches. Gracias, Enrique, muy buenas noches a todos. Enrique, gracias por esta oportunidad de poder entrar en un tema tan precioso como son nuestras raíces. Vamos a tratar un libro que para mí se me hace maravilloso, que se llama Moctezuma, el semidios destronado, que está escrito por un descendiente directo de Moctezuma. ¿Sí empezamos? Sí, por favor. Mira, Moctezuma es el emperador Moctezuma II, Xocoyotzin, que significa señor encolerizado. Él rigió los destinos de los mexicas, también conocidos como aztecas, de 1502 a 1520. Él tiene una niñez bastante buena. Este libro te narra, es parecido a una novela, pero está basado en toda su vida, muy documentado. Entonces te va llevando de la mano impresionantemente a través del libro como Jesús. Él es descendiente, pues ya de Moctezuma I. Él llega al poder a los 34 años, y es un gran estadista, planifica también todo, que se convierten en los guerreros más importantes y más fuertes. El problema es de que con los que tienen más problemas son con los tlaxcaltecas. Esa es la perdición de Moctezuma. Pero en este libro te presenta cosas tan maravillosas, porque dice que él no podías verlo de frente. O sea, no podías verlo de frente, tenías que ver una medida hacia abajo. Y para que fueran sus
sus sirvientes tenían que tener cierto linaje. Otra característica de él, que por eso se llega a sentir semidios, por ejemplo, él no usaba su vestimenta 2 veces. Los pectorales, los penachos, sus brazaletes, todo eso él lo usaba única y exclusivamente una sola vez. Y lo regalaba a sus sirvientes. Pero los sirvientes tenían que tener cierto linaje, o sea, no podían ser del vulgo, tenían que tener un cierto linaje. Él, conforme va pasando el tiempo en este libro, te habla también, por ejemplo, de Cuitláhuac, que él es el que derroca, o sea, ese señor, su significado de Cuitláhuac es señor que canta en el agua. Él es el que realmente, pues se puede decir que combate a los españoles. Así es. Él es el que le da la pauta para que, pues bueno. Pero ¿Quién era Cuitláhuac? Cuitláhuac era su primo cercano, de la rama cercana, que él realmente era el guerrero. Guitláhuac es el que a sus guerreros, pues son los que les hace las técnicas para la guerrilla, para pelear, la defensa. De hecho, Moctezuma era, inclusive se puede decir que arquitecto, muy buen arquitecto, muy buen ingeniero, un gran diplomático, porque idea Tenochtitlan de manera que tuvieran puentes. Cuando los atacaban, ellos subían los puentes y quedaban completamente aislados. De hecho, está edificado en un islote. Tenochtitlan está fundada sobre el islote del lago de Texcoco. Al hacer eso, pues bueno, levantaban ellos puentes. Era una estructura impresionantemente, era el esplendor maravilloso, tenían de todo. De hecho, a Moctezuma le hacían 100 platillos diarios, que inclusive traían pescado de Veracruz, o especias de determinados lugares de Oaxaca, por decirte, mole, todo eso eran 100 platillos diarios, los que él tenía que tener para que él escogiera. Porque en algún momento en que sí se sintió semidios, él se sintió semidios. De hecho, él ya, los únicos que podían verlo de frente eran los dioses, y nada más. Y es un esplendor, es una época donde él pues era lo máximo de lo máximo. Pero aquí la situación es de que él confunde a Cortés después de que Cuitláhuac los arroja, los saca de las inmediaciones, lo saca. Él no está muy conforme porque él siente que algo está mal. Entonces sus gentes que tenía, sus sacerdotes, sus guías espirituales, pues le dicen, no, sabes que él es el Dios, ¿no? El que estamos esperando, que es Quetzalcóatl. Como llegan con caballos, llegan con armas que nunca habíamos visto, él confunde toda esa temática y cae en el error. Los vuelve a dejar que entren y es cuando hacen una matanza impresionante. Pero por esto ellos ya se habían aliado con los tlaxcaltecas. Se ven con los tlaxcaltecas y es cuando derrotan a Moctezuma. Lo más triste de Moctezuma, a pesar de que se sintió un semidios, fue muy horrible porque a él lo humillan. Hernán Cortés lo encadena, lo pone en un balcón de los principales para que lo vean, pero dura días, o sea, encadenado, cuando él era un dios, un semidios, o sea, era lo máximo para ellos. Su mismo pueblo lo mata, fíjate, lo mata a pedradas. Él realmente, de todo lo que pasó dentro del derrocamiento de Tenochtitlan, el que sufrió más fue él, porque él es el que ve cómo su pueblo
se va deshaciendo. Llega a un grado de que, o sea, en el libro es padrísimo porque te transporta cuando llegan los españoles ya a apoderarse, empiezan a tirarlo, o sea, todos sus templos, sus dioses, y se empiezan a apoderar de las fortunas, porque ellos tenían todo, sus vasijas de oro, de piedras preciosas, sus vestimentas, porque eran, ¿no?, gente de cierto linaje, y lo empiezan a fundir. O sea, destruyen todo lo que eran por ejemplo, los penachos, que eran de plumas de aves exóticas, de animales exóticos, de piedras preciosas. O sea, la orfebrería que manejaban tan hermosa, a ellos no les importó. Entonces se cuenta en el libro, o sea, lo lees como tipo novela porque está padre, cómo con las espadas empiezan a botar de los pectorales las piedras preciosas, a arrancar, porque funden el oro para enviárselo a Carlos V, creo que, si mal no recuerdo, le mandan, porque de hecho ellos tenían que mandarle hacia algo así como un diezmo a España. De hecho, Hernán Cortés, cuando de principio que Cuitláhuac, que es el que le pone unos buenos demonios, eso lo saca, es el que les hace una matadera y demás. Que por cierto, entre paréntesis, Cuitláhuac muere de viruela. Él muere de viruela por un esclavo negro que había traído Narváez en una de sus expediciones. Y él muere morían muy jóvenes, de hecho, Cuitláhuac muere muy joven, a los 32 años. 32. Habría que decirle a la gente que la viruela no era conocida en México. No. Todas esas cosas de el puerco que tanta gente le gusta, lo trajo, nos dieron puras cochinadas. Exactamente. Y no, sí, porque dieron puras cochinadas. La viruela se les agradece. Ahí la gonorrea, todo lo pésimo que puede haber de un pueblo, porque nos mandaron lo más feo que había de España. Delincuentes, homicidas, todo lo peor se vino con ellos. Sí, entonces, esa es la verdad. Nos trajeron lo más desgraciado por allá, ¿no? Sí, eran ratas, los piojos blancos, claro, las chinches, claro. O sea, todos los parásitos horribles que todo el mundo ve venían dentro de las... Eran sucios. Sí, venían en los barcos porque duraban tiempos en alta mar y ahí se les ponía de todo, ¿no? Y normalmente la gente que traían en los barcos pues eran prófugos, eran delincuentes, o sea, era la lacra de todos lados, ¿no? Y pues como los agarraban como esclavos, ellos de hecho Cuitláhuac de eso muere, es terrible, ¿no? Porque pues muere de viruela, él muere de viruela. Y bueno, retomamos un poco, te digo que Cortés, pues bueno, va y empieza a idear, se alía con los tlaxcaltecas, pero Moctezuma está pues descontrolado, porque siente que a lo mejor si no le dan la entrada, igual no va a dejar entrar al dios que están esperando, que es Quetzalcóatl, ¿no? Y ese es el problema, lo deja entrar y empiezan a matar, a destrozar impresionantemente. Entonces un pueblo dice, bueno, ¿cómo si eras lo más grande? O sea, nadie había podido con ellos, nadie. Hay que decirle aquí a la gente de este libro que estás haciendo comentarios, Moni, que los aztecas eran un imperio en base, nos gusta hablar mucho de los griegos y admiramos cuando decimos es que había un pueblo griego que vivían de la guerra en Atenas. Pues sí, era un pueblo guerrero, pues igual podemos hacer el parangón que en los aztecas era un pueblo guerrero y vivía de la guerra y eran fuertes, era gente que había conquistado todo lo conocido. Sí. Y nada más yo me pongo a pensar que hubiera habido caballos en nosotros, no hubieran conquistado nada más esto, hubieran conquistado toda Latinoamérica. Vamos a una pausa y enseguida comenzamos, ¿sí? Regresamos en un minuto. Regresemos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenidos. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos
humanos, un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 55 64 83 73, 55 64 86 61 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Esperamos, 23 años de experiencia nos respaldan. Bien, estamos entrevistando a Noemí Arriola con el tema Moctezuma Semidios destronado, del autor José Miguel Carrillo de Albornoz, descendiente directo del emperador Moctezuma. Adelante, Noemí, por favor. ¿Me permites leer esto que creo que les va a interesar mucho a la gente? Te manda a saludar tu esposo, Raimundo Marín, que le manda una felicitación por su labor desde Estados Unidos. Bien, también quisiera muchas felicidades por su programa. Qué bueno que existen lugares así para la cultura, ya que hoy en día la educación está muy mal. Muchas gracias, nos las manda a decir Fernando Sánchez, profesor. Y otro profesor, Mauricio López, dice: al encargado del programa Te Panfleto en Vivo, una gran felicitación, muy buen contenido, buenas entrevistas y muchas gracias por todo lo que hace, ya que hay personas que se preocupan por la cultura y los valores. Muchas felicidades. Bueno, pues aquí estamos dándole. Adelante. Claro que sí. Sí, ya ves que comentábamos acerca de las raíces, ¿no? De que decimos, bueno, los aztecas eran guerreros. Claro. Sí es cierto, se ha manejado que eran sanguinarios, pero porque era su raíz, eran sus creencias. Y de verdad se llevaba un nivel de vida, un mundo de vida muy diferente. Aquí en el libro, que me encanta porque trae un pasaje de un sacrificio, pues ya sabes que a las doncellas tenían para los sacrificios, pues les daban sus brebajes y todo, pues para que fueran, ¿no? La preparaban y todo para hacer el sacrificio. Aquí hay una parte muy, muy interesante, porque hacen un sacrificio pues para el dios del fuego, porque aparte hubo una época en que hubo la hambruna, todo eso. Entonces ellos, todo era a base de dioses, ¿no? Vamos a sacrificar. Así que te habla una parte donde un sacrificio, no te lo especifica así como para que digas, híjole, no, es interesante porque lo agarraban entre 4 sacerdotes, las 4 extremidades, y el sacerdote que iba a hacer el sacrificio tenía que, o sea, con jade o con onix, las lanzas, clavarla, romper el esternón, abrir, sacar el corazón aún latiendo y ofrecerlo. Pero no solamente eso, el hueco donde queda le ponen fuego. Y ahora les voy a explicar por qué lo ponen, o sea, esa parte. Porque los aztecas, sus años eran de 51 años. Entonces, cada 51 años, ellos cerraban los ciclos, hace cuenta como que es que se va a acabar el mundo, ¿no? Y cada 51 años, ellos se preparaban para, o se venía el fin del mundo, como ellos lo veían, o iniciaba. Entonces, el día que se terminaba, rompían todo, o sea, los jarrones, todo, las pirámides. Iban construyendo encima de ellos, precisamente para dedicar eso. Así es. Sí. Entonces destruían cada 51 años para volver a empezar, si es que empezaba un nuevo siglo, porque ellos los siglos eran de 51 años. Y ese sacrificio es precisamente ese día que termina el siglo. Por eso le parten el corazón, el esternón, sacan el corazón, aún latiendo, lo ofrecen, y luego en el hueco le ponen el fuego. Porque si se inicia un nuevo ciclo, esa es la nueva vida, el nuevo fuego, porque ellos pensaban que cuando se terminara todo, se iba a acabar el fuego, o sea, se iba a acabar
todo. Sol, fuego, todo, tierra, todo. Entonces por eso es que lo ponen, es una de las partes así que, digo, es interesante porque hay muchísimas cosas aquí muy padres, pero esa es una de las que a mí en lo personal se me hizo muy... Perdón, Noemí, esta celebración, si nos ubicas un poco en estos tiempos, ¿se realizaba esto en el Templo Mayor? Era en diferentes lugares. Cada región, porque sí, ya ves que o sea, era Tenochtitlan, que era, haz de cuenta como el Distrito Federal, ¿no? O sea, la sede. Sí. Y tenía alrededor, eran todos, pues como los pueblos, no como Zacatecas, por decirte, porque ellos ya habían conquistado la mayoría. Eso sería muy bueno que dijeras a la gente, ¿por qué están asentados los poderes aquí? Decirles desde por qué, desde antes. Y vienen, me imagino que viene en el libro, ¿no? Sí, viene. Decirle a la gente, porque mucha gente dice, ¿por qué? Pues uno va a Guadalajara y dice, no, aquí debe ser, porque aquí son los mariachis, ¿no? En el otro, no es que aquí son el tequila. Espérate, mi niño, ponte a leer un poquito más para que sepas por qué es la fuerza del Distrito Federal. Sería muy bueno que le llegara así. Sí, haz de cuenta, igual, él tenía jueces, porque desde toda la vida ha habido leyes. Entonces, él, obvio, él era el ser supremo, ¿verdad? O sea, Moctezuma, haz de cuenta que no había... A ver, un juez como el que tenemos ahí, pero ahí está, atrás de mí. Sí, ahí está, o sea, el juez. Él era un juez. Él era un juez, pero más bien él era, o sea, él tenía jueces, pero él era el ser supremo. La última palabra. O sea, las leyes se tenían que llevar a cabo, ¿no? También hay otra parte, lo que tú decías, ¿por qué se hacía todo esto? De que cada etnia, cada lugar tenía, él, por ejemplo, era el señor de Tacuba. Él era el emperador, pero era el señor de Tacuba, el señor de Texcoco, el señor de Iztapalapa. Ellos eran los señores de Azcapotzalco, ellos eran los señores. Entonces, ellos a través de su guerra, porque ellos eran guerreros, van viendo todo o sea, todo lo que es México, se puede decir, que en ese tiempo no era Guadalajara ni Jalisco, no tenían otros nombres, pero era sumamente lejano, pero aún así se regían. Entonces, cada vez que terminaban los ciclos, donde hubo aztecas y todo eso, que eran diferentes etnias, hacían sus rituales. Por ejemplo, en Tenochtitlan era esto, ¿no? Que rompían todo. Pero por decirte, en otro lado podrían haber hecho otro tipo, de hecho hacían otro tipo de rituales para cerrar ese ciclo de los 51 años, que era como lo regían. Hay que otro detalle que también lo estuvieron, está documentado, de un detalle que él, digo, pues no podían ver ni nada de eso, ¿no? Entonces va él va solo y entonces encuentra un sembradío de mazorcas, o sea, de maíz y todo la cosa, y se agarra, él baja y se agarra el maíz, ¿no? O sea, agarra una mazorca de maíz y lo ve el dueño del predio, y va y le dice, pues a ver qué, o sea, con la pena, pero sus leyes dicen que esto no se puede hacer, o sea, estás robando. Entonces Moctezuma le regresa la mazorca al dueño, dice, no, pero se quita el manto que traía, que era de piedras preciosas, o sea, incrustados piedras preciosas, se lo quita y se lo da, ¿no? Al dueño del predio. Cuando él llega, se puede decir que al palacio, entonces lo que llega al palacio, pues sus sirvientes, sus escuderos, así como dicen ahora, sus guardaespaldas, le dicen, pues, ¿qué pasó, no? Y él se le ocurre decir, pues, que le habían robado el manto. Entonces esto ya empiezan a hacer ya una cuadrilla para ir a buscar, o sea, ¿quién había osado atreverse a quitarle a él su manto? Entonces, pues, ya le dice, no. Lo manda a llamar al dueño del predio, porque pues, era toda la gente ahí, le manda a llamar y les dice lo que había pasado. O sea, ellos llevaban a cabo sus leyes. Tan es así que el señor, pues sí, tú serás Moctezuma, ¿verdad? Pero yo estoy respetando tus leyes, aunque seas tú. O sea, tú lo pusiste las leyes, pues yo las respeto. Entonces, esa es una de las cosas impresionantes de cómo él
tenía tan controlado todo y llevado bien a cabo las ¿No había leyes. corrupción? No, porque te mataban, te cortaban, o sea, ahí no había más que 2 sopas y una ya se había acabado, ¿no? Otro pasaje que platica el libro, porque te digo que es un libro maravilloso, te va llevando, es también encuentra a un niño en el bosque, o sea, porque era precioso el lugar, van en el bosque, y el niño está agarrando ramitas, o sea, pero ramitas, ¿no? O sea, para hacer su fuego, y ella le dice que por qué no agarran los troncos que están secos, y dice que no, porque Moctezuma primero no lo permite, o sea, pertenece a él y él no puede tocarlo, a pesar de que nadie lo está viendo. ¿Ves? Porque en la TV no importa. O sea, la ética, la moralidad. La moralidad. O sea, esas son las raíces, porque realmente somos un pueblo con raíces, y raíces impresionantemente hermosas, hermosas. De verdad, eso, o sea, este ejemplo que a mí me encanta es por lo mismo, porque te das cuenta quién era Moctezuma, de verdad. ¿Y quién era su gente? ¿Y quién era su gente? El pueblo. O sea, era el pueblo, inclusive sus guerreros, tú sabes que estaban dispuestos a morir por él, o sea, no lo que fuera. Pero en sí su pueblo estaba dispuesto a lo que él dijera. Entonces, era o sea, su lugar de donde vivían era maravilloso, porque aparte eran limpios, porque toda la cocina no la trajeron. Tan es así que porque los españoles preferían a las indias que a las españolas, porque, no sé, digo, esto es aquí entre paréntesis, hay un libro también que me encanta mucho, esto es entre paréntesis, porque las europeas en el tiempo de los reyes y todos los vestidos largos estaban llenas de piojos blancos, entonces usaban unas manitas, les hacían unas manitas de cabello, ¿sabes?, luposas, llenas de brillantes y todo, para que se rascaran los piojos que tenían. Entonces, cuando los españoles llegan aquí, pues se encuentran con mujeres, aparte, muy hermosas, porque eran mujeres muy hermosas, hombres, o sea, de 2 metros, los aztecas eran altos. A veces se maneja mal porque dicen que son bajitos, no es cierto, eran altos. Y muy guapos, de hecho, pues de Moctezuma. Este es Moctezuma, que es musculoso, alto. Es morena. Ajá. Parece mucho a mí. Se parece. Igualito. Digo, Con mucha cabellera también, ¿no? Sí, no, y aparte el porte, todo lo que le daban a él, porque tenía unos orfebres. No, ¿qué te puedo decir? Fue así que tenemos a nuestro penacho en Europa y no nos lo quieren regresar, ¿no? Pero, y ese es uno, él tenía para cada día de la semana. Tenían orfebres, tenían muchas cosas. Todo eso lo encontramos en este libro. Sí, mucho, todo esto lo que estamos comentando lo encuentras en este libro, que es maravilloso, que es precioso, te va llevando de la mano esta... ¿Qué nos podrías decir de los tlaxcaltecas que incluso ahorita uno va a Tlaxcala y se encuentra muchas cosas ahí? La gente que no conoce de historia de México, pues llega a Tlaxcala, pero y ven, no es que Tlaxcala es esto, pobre, pero ¿qué nos podrías decir de Tlaxcala? Vamos a una pausa y nos puedes decir algo sobre los tlaxcaltecas, cómo nos consideran o cómo se considera en historia a este pueblo. Ahora ya están aquí, estamos 1 hora y media, ¿no? Y es muy pequeño Tlaxcala, pero en ese tiempo yo quisiera pensar qué fueron entonces en ese tiempo. Lógicamente los tiempos han cambiado, pero ¿qué pasó con los tlaxcaltecas para el imperio azteca? Claro que sí. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Regresa.
Bien, estamos de regreso, estamos con Noemí Arriola, con el tema Moctezuma se me dio destronado, del autor José Miguel Carrillo de Albornoz. Adelante, Noemí, ¿qué nos puedes decir de en ese entonces de Tlaxcala? ¿Quién fue el que se les unió más fuerte? Sí, ¿Qué pueblo se unió? Realmente fueron los tlaxcaltecas, pero como comentábamos hace un momento, ellos estaban hechos para guerrear también. Los tlaxcaltecas eran así como los paralelos a los aztecas. Pero ahí, comentábamos, era un enfrentamiento, o sea, porque ellos no podían, ni los aztecas podían derrocar completamente a los tlaxcaltecas, ni los tlaxcaltecas a los aztecas. Una lucha de poder. Era una lucha de poder. Entonces ellos se preparaban mucho igual que los aztecas, pero llega un momento que, bueno, se dan cuenta que ya están así para que los aztecas sí puedan con ellos, pero es cuando llegan los españoles. Ellos son los que realmente derrocan a Moctezuma, efectivamente. Ellos son los que lo derrocan, o sea, cuando se unen a los españoles. Porque ellos eran pocos, como comentábamos. Es un pueblo, venían los españoles todos jodidos de que no habían comido. Borrachos, indecentes, mugrosos, llenos de piojos, llenos de ratas, llenos de todo. Y vienen aquí y lo que traían eran sus cañones, sus caballos, pero de ahí en fuera era un hombre, como podemos decir, que también le podían pegar y matarlo, y lo mismo, pero se le unieron estos cuates, ¿sí? Y son los que hacen realmente, porque ¿cuántos habrán sido? ¿300, 500? Pues, el maestro Vasconcelos en su obra Breve Historia de México habla del grupo, dice 500 españoles, eran 500 pocos para conquistar al pueblo más poderoso, el pueblo más poderoso y más guerrero. Solamente se puede comprender que se hubieran unido otros pueblos, ¿verdad? Así es, sí, porque de hecho Cuitláhuac ya los había desmeado mucho, o sea, ya eran pocos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tlaxcaltecas? Dicen, bueno, como ya había temor, ellos se unen, es cuando Hernán Cortés entra a Tenochtitlan, pero que lamentablemente Moctezuma le da la entrada, pero ya tenían a los tlaxcaltecas completamente acomodados, ¿no? Y es realmente ellos son los que derrocan a los aztecas, pero porque se unen, o sea, como dicen, fue una puñalada, ¿no? Porque al final de cuentas también ellos salieron perjudicados, definitivamente. Todas las etnias salieron perjudicadas. En lugar de haberse unido, dices, bueno, te unes contra el enemigo, no te unes al enemigo. Sí, porque no había en materia que no había esa forma de pensar como nación. Claro, no sentíamos ese fenómeno como ahora lo sentimos. Y con todo eso sigue habiendo traiciones, de eso no, ni duda cabe en cualquier estado, ¿no? Sí, por la lucha por el poder. Pero no había ese sentimiento de nación. Aún no, porque se desconocía la existencia precisamente de los dos continentes. Pero esto es un tanto en la cuestión mitológica, teológica de los aztecas, que de alguna manera al encontrar a esta similitud con Quetzalcóatl, doblegan y bajan su estilo de guerrear, ¿no? Y algo que te quería yo preguntar, Mami, tú que eres muy estudiosa en esta materia de historia, la Malinche en ese momento la mencionan en esta obra, porque yo sé que tú eres muy conocedora de ella. Y amante de la Malinche. Y amante de la Malinche. Sí, me encanta la Malinche. Fíjate que si te contesto, Silvicha, aquí la situación es de que a ella se le ha manejado muy mal, se le ha dicho que, o sea, pues es malinchista. Fíjate que no, ella fue una mujer muy inteligente, aparte muy hermosa, fue una mujer muy, muy hermosa, muy inteligente, y hablaba los dialectos. Entonces ella a través de los frailes aprende el español y habla habla dos dialectos que, bueno, se podrían decir que son idiomas, porque en ese tiempo, ¿verdad? Podríamos decir que lenguas. Y pero ella se la regalan. Haz de cuenta que a ella se la regalan junto con otras mujeres, se la regalan para uso personal.
Entonces ella es tan inteligente, y, o sea, aquí te lo pone muy breve, y te dice, o sea, realmente ella cómo es que llega con Hernán Cortés, ¿no? No es de que ella nunca traicionó a nadie, definitivamente ella nunca traicionó a nadie, que ese es otro tema interesante, porque no sabes qué bellísimo es la vida. La desetiquetamos completamente, ¿eh? Sí, está muy etiquetada, muy satinizada, muy... ¿Qué viene siendo entonces ella, la Malinche? Fíjate que la Malinche fue un hombre que de hecho hay libros, porque también ese es otro libro que me encantaría que la gente leyera porque es Malinche, se llama Malinche. Malinche, sí. Así se llama el libro. Y es un libro muy interesante. Aquí lo toca, pero obvio, como está más enfocado a lo, podríamos decir, a la biografía de Moctezuma, pero sí te pone una parte, o sea, cómo ella llega ahí, y ella trata inclusive de decirles, bueno, las cosas están de esta manera, pero bueno, también a veces los hombres no escuchan a las mujeres, ¿verdad? Y ahí están las consecuencias. Claro, sí. Regularmente no lo hacemos así. Y eso es lo que pasa con... ¿Y hubo relación entre la Malinche y Moctezuma? De hecho, ella era la traductora. ¿Tuvieron hijos? No. Malinche no tuvo, o sea, con Moctezuma no, con Hernán Cortés. Es otra historia. Ese es otro. Con Hernán Cortés sí tuvo hijos. Claro. Sí. Y no se sabe de sus hijos. Sí, de hecho, en el libro de Malinche sí te habla de los hijos que tiene con Hernán Cortés, sí te habla exactamente de lo que ella fue a través de la historia en ese tiempo. Realmente, ¿quién es Malinche? Que después se convierte en Doña Marina, ¿no? Ese libro también es de los más hermosos que he leído. He leído muchísimos, pero dentro de... Moctezuma. Y de gente seria, ¿no? Sí, de gente que se... No, que lo contaron. No. Que se dedica a estudiar, a buscar, a documentarse. Y aparte, en este libro te lleva como si fuera una novela. Porque necesitas leerlo para que te des cuenta, o sea, que es como una novela, pero histórica, o sea, que está basada, pero perfectamente... Es otra forma de contar la historia. Otra forma de contar la historia, y si tú lees el libro, cuando te das cuenta, sientes que estás en esa época de Tenochtitlan. ¿Te imaginas cómo? Porque te describe los templos, las chozas... Eso, díselo a la gente, qué padre es eso, esa que acabas de decir, eso es lo lindo de leer un libro. Porque quisiera que repitieras eso. Porque cuando estaba leyendo el libro, ¿qué sentías? Ay, no, para mí fue fabuloso, porque ¿sabes qué? Haz de cuenta que yo estaba en esa época, en ese lugar. Te transporta así, o sea, te describe cómo era, inclusive los escalones, que si tenía una imagen ahí, cómo el jardín, no te describe hasta las aves exóticas, que creo que ya se extinguieron. Sí, están. Entonces, imagínate hasta a dónde te lleva este libro. Y de ahí, hace cuenta que te lleva al paraíso, y también te lleva a sufrir, porque estás en el momento cuando nuestro pueblo, nuestras raíces están siendo humillados, están siendo pisoteados, están siendo saqueados después de todo el esplendor que teníamos, ¿no? Una pregunta, Noemí, perdón. En relación a esto que tú nos estás describiendo tan claramente y tan emotivamente, muy excitante tus relatos, ¿por qué los extranjeros admiran nuestra cultura cuando nosotros no le tomamos ese mismo valor? ¿En dónde encontrarías tú esa esencia en esta lectura? No, yo a ver, quisiera contestar eso, yo voy a decir mi opinión. ¿Sabes qué? Yo siento que la gente, o sea, nosotros como pueblo, precisamente necesitamos documentarnos, ver realmente cuáles son nuestras raíces. Si tú agarras libros, empiezas a que te guste tus raíces, pero no que te dé pena, porque lamentablemente a la gente le da pena decir, es que soy mexicana, soy descendiente. No, piensan que los europeos, no. Sí, yo respeto mucho todas las etnias europeos, todos, ¿no? Pero nosotros somos un pueblo con raíces, y lamentablemente en México, y no solamente en México, se supone que no, la gente no se pone a ver las raíces, que somos un pueblo con raíces que nadie tiene. De orgullo. Yo me he tocado platicar con gente auténticamente americana, o sea, llamémosle gringos, que les dicen gringos. Tú no sabes cómo se desconoce la historia, y son gente fascinante.
se fascinan, llegan aquí y tú dices, Dios, yo ni siquiera conozco las pirámides de Tutec. Quieren recorrer todo. Todo. Pero ese es el problema. Otra de las cosas es que uno a veces como padres o como hermanos, maestros, no les decimos a nuestros hijos, oye, pero no es de, oye, ¿sabes qué? Toma el libro y léelo. No, primero yo lo voy a leer para que después, por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo puedo platicar y alguien, mi hijo, no sé, dice, híjole, yo no había leído ese libro, pero como lo está platicando mi mamá, pues ya me entró la curiosidad y voy a ver cómo está el libro. Y de ahí empiezas a tener tus raíces, a querer tus raíces, a reconstruirlo. Y tal vez en ese momento, cuando nosotros volvamos a recuperar nuestras raíces, volvamos a querer nuestras raíces, créeme que vamos a volver a tener valores, porque eso es cierto. Yo creo que aquí voy a meter mi cuchara y quisiera, antes de otra cosa, decirte saludos a la señorita Noemí de parte de su hija. Entonces, señora Noemí, está ahí él está en Ciudad Juárez, Chihuahua, le manda muchos saludos y muchas felicidades por el programa y que dice él que se ve muy bien por internet. Yo quisiera decirle a la gente que nos está mirando, por eso es importante este tipo de programas, que nuestra historia no es conocida. Y precisamente hay que hacer esto que sea conocida, porque nos han dado la historia oficial y la no oficial. Entonces, eso es lo importante, de que se conozca más allá. Y yo creo que nos han dicho, pasó esto con Moctezuma, y lo poco o mucho que sabemos, pasó esto con el pueblo azteca, que dicen, le dan una embarrada, y resulta que los pueblos europeos saben más de nuestra cultura que ellos mismos. Pero es muy quisiera decirle a la gente que nos está mirando, que es algo muy singular en cuanto a que México tiene raíz, que debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Estados Unidos no tiene raíces, no tiene nada, es un pueblo que amalgamó todo y se hizo, y mucha gente dice, pues por eso es su fortaleza. Pues sí será su fortaleza, pero cuando va a Europa llegan con shorts y con todo a lugares que no puede ser así, ¿sí? Y no pueden presumir de lo que tenemos nosotros, de nuestras raíces. Todo lo que tenemos nosotros son historias, pero con mucha antigüedad. Tan es así que hay una película ahorita que están anunciando que próximamente se va a acabar el mundo en 2002. ¿Y de dónde son las bases? Pues de nuestros antepasados, de los mayas, donde habla de eso, y hay otras culturas que hablan, pero propiamente se están yendo sobre la cultura maya. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos mucho que dar y mucho que descubrir. Nos han hecho mal eso. Pero es una cosa, y ahorita regresamos porque ya me están acarreando. Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Sí, claro. Muchas veces estamos aquí entrevistando a Noemí Arriola con el tema Moctezuma Semidios de Estuná. Estamos platicando de los españoles que llegaron y volvemos a decir en este tiempo cómo eran y que cómo venían, quién vino, qué escuela nos mandaron, ¿verdad? ¿Qué escuela vino aquí? Pero yo quisiera decirle a Noemí que este libro, que nos dijera más sobre este libro. ¿Por qué debemos leerlo? ¿Qué más podemos encontrar en este libro, Noemí? Mira, este libro me encantaría que lo leyeran porque te transporta, te dice todo desde un principio, cómo era nuestra ancestral, cómo era Tenochtitlan, edificado, o sea, sus jardines, todo, o sea, sus jardines, sus edificaciones, sus creencias, o sea, todo eso te lo va plasmando, o sea, te va llevando las costumbres, te va llevando poco a poco, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que manejarlo pues un poquito más acortado. Pero si tú lo ves, o sea, empieza de cuando él era niño,
cómo fue su niñez, cómo empezó, o sea, cómo lo empiezan a educar, cómo preparan lo preparan, porque él desde, creo que a los 16 años él ya tenía, no sé, creo, la tercera esposa que llevaba, ¿no? O sea, entonces te va llevando de la mano, pero no solamente a Moctezuma, sino todo su entorno, sus primos, o sea, todos Tizoc, todos ellos que eran de las dinastías, que eran primos lejanos o primos cercanos. O sea, te va llevando cómo son todas la educación de cada uno de ellos, que los van preparando para un cierto lugar, una cierta jerarquía. Entonces, pero mientras te van platicando todo eso, te van describiendo cómo eran sus casas, cómo eran sus vestimentas, de ahí te va pasando o cómo los entrenaban, o sea, qué ropa llevaban para entrenarse, cómo eran los sacrificios, que tú dices, híjole, son sanguinarios, pero este libro te lo pone, como el detalle que le decía que lo ponen al fuego. Yo me lo imaginaba, decía, es que están haciendo una vida, o sea, pero vida en cuanto a un nuevo siglo. O sea, es como te lo va... Esta parte de sanguinarios había que quitarla, ¿no? Sí. Y entonces te va llevando, por ejemplo, toca partes de Malinche, partes de Cuitláhuac, que también fue muy bueno, Cuauhtémoc, o sea, te va llevando... También habla de Cuauhtémoc. Habla de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc no habla mucho, pero él también, él era un guerrero, claro, que realmente, según después que se dan cuenta los mismos sacerdotes que veían, porque también algunos eran videntes, sí, algunos eran videntes, no como los mayas, que ese también es otro, pero ellos se dan cuenta que él era el que debe, era el Quetzalcóatl, fíjate qué terrible. Pero al final, ya cuando ya están pues ya acabados, se dan cuenta quién era Cuauhtémoc. Y todo me dice, bueno, pues es que nada más le quemaron los pies, y no, pero era todo el proceso de cómo a él lo educan también, porque también en determinado momento él iba a ser el sucesor. Él tiene una hija que también te habla tiene 4 esposas, concubinas, porque sí, ya se hablaba del concubinato. Sí, era el linaje, tú podías tener así que las mujeres que pudieran mantener, ¿no? Pues aparte, dependiendo su linaje, aquí ellos te dicen, ¿no? Cuántas esposas, cómo las escogen cuando son concubinas, cuando son esposas. Eso debe seguir en la actualidad, no sé por qué lo quitaron. Que también nosotros podíamos hacerlo, ¿eh? Sí, o claro. Sea, pues yo creo que debe hacerse. También era permitido. Y aquí te digo, el libro te lleva, es que necesitas leerlo para que te vaya llevando tan bonito. Por ejemplo, su boda, cuando se casa con la esposa, la verdadera, que es la que con ella tiene a la hija, que después se convierte en doña Isabel de Moctezuma, que la llevan a España, porque ella también tenía linaje. Ella se casa 5 veces y 3 de sus esposos eran españoles. Entonces en el libro te describe cuando ellos se casan, cómo la vestimenta que ella trae y la vestimenta que él trae. Entonces te imaginas, o sea, de cuando tú lo estás viendo, te dicen, no, pues sabes que ella trae un huipil así, con bordados. Entonces, o sea, a lo mejor es pones un nombre, pero es los detalles que te describen cómo eran hasta su vestimenta, ¿no? Cómo era la boda. Y de ahí te puedes pasar a cuando yo... Las manos artesanales, sí, todo. Y de ahí también te describe cómo se va cuando llora Hernán Cortés, o sea, cómo te describe el libro, en el libro te describe cómo está el árbol, todo eso. Entonces, por eso es bonito que lo leas, para que tú te transportes a esa época. Y Silvia, aquí no sé qué te parezca que nos dijera Noemí en cuanto a qué las llevaban a España. Ya les está diciendo Noemí que las llevaban a España. Sabemos que a los principales los mandaban en España por su linaje. ¿Qué hacían allá en España con su linaje? ¿Qué hacían con ellos? Por ejemplo, ella sí se casa, no como debió de haber sido, ¿verdad? Con un linaje alto, pero ella era de linaje, entonces se casa con una gente de posición. ¿Y tenían dinero allá? Sí. Todos los del linaje les daban un lugar apropiado y todo. Claro, sí. Así es, para que la gente sepa. Sí, ¿no? Porque son los primeros que migran, perdón, a
Son los primeros, sí. Porque de sus ropas y sus atuendos. Sí, inclusive se llevan parte de sus joyas, o sea, sus ornamentas, de muchas cosas. Por eso no sé si has visto que allá también han encontrado fósiles o tumbas donde también hay cosas de aztecas que estaban en España, bueno, porque se los llevan y ellos cuando los entierran, pues los entierran con todas sus propiedades, ¿no? A ella, por ejemplo, se la llevan porque ella tiene linaje, se la lleva el esposo, porque ella es 2 veces emperatriz. Isabel de Moctezuma es 2 veces emperatriz. Qué manera de contar la historia, Noemí, realmente nos invita a la diferencia de los historiadores, de marcar fechas, de marcar nombres, y aquí, bueno, pues es hacer un recorrido en el tiempo con un valor cultural pues incalculable. Es realmente maravilloso. ¿Y en dónde termina esta etapa? Termina cuando, en la etapa nuestra, pues es definitivamente cuando su pueblo lo mata, que lo apedrea. Y de ahí empieza. Y de ahí nos viene la traición. La traición. Que realmente, si lo vemos, el libro te dice, pues es que no fue traición, no, fue un error. Simple y sencillamente, que bueno, costó mucho, pero bueno, no había otra manera. Porque el mismo pueblo, es como tú dices, bueno, yo le di mucho y al final el pueblo dice, es que tú no le dicen que lo traicionó, o sea, no le dicen, oye, sabes que tú me traicionaste, no, simplemente no me defendiste. Esa es la realidad, o sea, no es de que él los haya traicionado o alguien los haya traicionado, simplemente el pueblo azteca le dice a Moctezuma, o sea, en pocas palabras, es que no es que me hayas traicionado, sino simplemente no me defendiste, si eras el mejor guerrero que había existido, eras un no me respondiste, eras un semidios. Ese es lo que realmente es el libro. Te platico esto. No nos puedes poner así, sí, para que claro que vamos a pedirle aquí a Jerónimo que haga. ¿Nos pueden hacer un acercamiento, Jero, para que la gente se emocione, ¿no? Este tipo de libros son maravillosos, ¿no? Aparte, sí, es uno de los libros más. Y así que lo tienes ahorita, ¿qué se siente tener un libro en tus manos? ¿Qué sientes cuando terminas? ¿Qué haces con tu libro cuando terminas? ¿Qué sientes tenerlo? A mí me da mucha emoción. Me siento, olvídate, muy llena de todo. Me siento feliz de tener raíces. Lo que hago con los libros, cuando se puede y veo que hay gente que sí le interesa, yo digo, te presto mi libro, léelo, porque los libros no es para que los tengamos en un estante. Claro. ¿No? Y menos este tipo de libros. Mejor el otro acercamiento. Bueno, ya sé. Sí, te digo, los libros es para que tú los leas. Por ejemplo, tú me dices, sí, o sea, pero ¿qué sientes, Noemí, al terminarlo? ¿Qué le dices a la gente cuando termina el libro? Lo tienes, dices que sientes emoción, pero además te ayuda a descubrir qué cosas en tu mente. Todo, mis raíces, quién soy, por qué estoy, cuál ha sido toda la trayectoria, ¿no? De mis antepasados, porque de alguna manera pues yo vengo de ellos, ¿no? Aunque ya han sido mezclas, pero vienes de... que tú tienes mezclas de varias, pero sí, pero más mexicano. No, a mí me fascina todo lo que... No solamente los aztecas, ¿no? Es en sí toda la historia como... O sea, es que todos los lugares, todas las etnias tienen una historia preciosa. Tú me has contado por ahí que cuando viajas llevas precisamente cosas mexicanas, sí, para que nos conozcan otras culturas. Sí, que recomiendas. De hecho, tenemos amistades en Estados Unidos y yo normalmente les llevo libros, este tipo de libros. Bueno, este libro ya lo he leído 3 veces, ¿no? Y descubres algo nuevo, sí. Cada vez vas viéndole más cosas. Este libro lo he leído 3 veces. Por ejemplo, he leído Malinche, he leído Azteca, o sea, no, olvídate. No solamente los aztecas, sino hay los mayas que también son fabulosos. Pero si te das cuenta, eso son nuestras raíces, Silvia. Nosotros sí tenemos raíces, lo que decía Enrique. Los no tienen, y muchos lugares no lo tienen como nosotros. Tenemos de qué presumir. Por supuesto, y no entiendo por qué la gente le da pena. Hay que concientizar a la gente, porque yo quisiera, ya para despedirnos casi, hacerles un parangón a la gente
de los atenienses, que tanto hay películas de ellos, donde hablan de los atenienses y dicen quiénes son, un pueblo guerrero y todo, pero cuando descubran que realmente nuestro pueblo azteco, qué pueblo guerrero era, fuertes, arrogantes, gente que hacía no solamente sino guerra, sino culturalmente era muy avanzado para su tiempo, muchísimas cosas, que mucha gente se ha impactado en lo que se va descubriendo. Pues sí, era un pueblo, mal dicho, aquí vino un maestro que decía que para empezar, lo que se llama el calendario azteca es otra cosa, más allá de lo que es el calendario azteca, entonces a mí me sorprende, ¿no? Pero son cosas hermosas que hay que ir viendo y difundirlas. Sí, eso es y pues vamos a pedirle aquí a Jero que dos cosas, Jero, pedirle la primera, que nos hiciera favor de, no sé si para decirles aquí que nos pusiera el libro. Les voy a decir por qué, ahorita les voy a decir por qué. Yo tengo una teoría que es la siguiente: mucha gente se sorprende de cómo es el pueblo mexicano. Les voy a decir mi teoría. Sí, claro. México, como el pueblo azteca, guerrero. Conquistamos, llevamos en nuestra sangre genes de los aztecas, de los españoles, que también fueron un pueblo que fue conquistador, pero a su vez a ese pueblo lo conquistaron los godos, los visigodos, pero también a su vez a los pueblos lo que estaban los árabes, pueblo conquistador. Esa mezcolanza es lo que se refiere más o menos conocerlos a la raza cósmica. Somos un pueblo único, somos la quinta avenida de raza cósmica porque hemos evolucionado. Entonces, fundiéndonos, es un pueblo. Por eso les decía, cuando decía señor Porfirio Díaz, no despierten al tigre que llevan adentro. ¿Sí? Y Reyes Heroles, cuando hace el cambio políticamente, dice, agua, no vuelvan a despertarlo, porque los llevemos, porque nuestros genes lo tenemos, somos un pueblo guerrero, que lo tenemos. Ahora yo les diría todo eso, no solamente somos un pueblo guerrero, somos un pueblo que deben de darnos herramientas para conquistar el mundo. Yo no sé si ustedes sepan, pero está visto por muchos historiadores, por gran gente que se dedica al pensamiento en general, que México está en un lugar único, por algo está México en este lugar. Y además todo lo que está para México, somos lo que dirían, cuando salen del norte, el pueblo azteca le dicen que por favor no, Huitzilopochtli le dice, no te cruces con ningún pueblo, porque tú eres el pueblo elegido, es el pueblo para conquistar el mundo, así se lo dicen. Y si nos vamos para más abajo, todavía dicen, en los mismos mayas y en esos libros que existen tan bonitos, tan sagrados, dicen también, son pueblos elegidos para conquistar el mundo. Para ser primer mundo. Entonces yo les podría decir a la gente que en nuestra sangre llevamos, nuestra sangre está llena de gente que no solamente ya no es guerrera, sino que afortunadamente hemos ido evolucionando y podemos guerrear ahora con el pensamiento, con el estudio. Este pueblo, México, lo merece más que guerrear, y merece. Por eso yo siento que hay que hacer que el pueblo lea, que estudie, que conozca, y que conozca más de lo que está ahí, porque un pueblo culto siempre será bien dirigido, pero nunca podrá ser esclavizado. Claro, eso totalmente. Bueno, Silvia, adelante, vamos a despedir a Noemí. Noemí, pues de antemano te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, compartir la mesa con nosotros y con el rector de esta institución, a quien admiro mucho, respeto mucho, y sobre todo, bueno, que me haya solicitado que yo te haga la entrega de este reconocimiento. Dice, la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, otorga el presente reconocimiento a Noemí Arreola por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día viernes a las 21 horas a través de internet, con el tema Moctezuma, semidios destronado, el día 27 de noviembre del 2009, firmado precisamente por el director de la revista,
Muchísimas gracias. Sí. No, y nos debe Noemí, la de la Malinche, o ¿cómo se le conoce? Es Malinche. Malinche. Marina. Después Malinche y Marina, me des. Doña Marina. Doña Marina, más conocido más adelante. Más adelante. Claro. Noemí, ya como resumen, ¿qué le dirías a la gente para despedirnos? Pues no sé, de agradecerles de todos modos, bueno, a ustedes agradecerle a la gente que estuvo con nosotros, que me hicieron favor de verme, mi marido, mi hijo, un besote a mis amores, y pues la verdad, este es un foro donde podemos hablar de muchas cosas que me encantaría que el público lo viera, de lunes a viernes, porque hoy tocamos este tema, pero hay temas muy, muy interesantes, ¿no? Como el tuyo. Sí, claro. Muy interesantes y que uno aprende muchísimo, ¿eh? Y yo pues la verdad les agradezco muchísimo. Silvia. Buenas noches, yo quisiera decirles para aquellos que nos están viendo por primera vez, recuerden que esta revista Tepantlato en el próximo mes de febrero cumple 18 años de salir ininterrumpidamente. Para aquellos cibernautas, ya la revista, la de este mes ya está en internet, la pueden ustedes ver, aparece a un lado de la que es la pantalla que nos están viendo ahorita, ahí aparece la revista donde está nuestro rector Narro recibiendo el premio que nos dan en España, el Príncipe de Asturias, ahí están, y usted puede ver todo lo que está escrito en esta revista. Es una revista que se difunde gratuitamente en toda la República Mexicana. Bien, pues no queda otra más que despedirnos y desearles con todo el corazón a Noemí y a Silvia, muchas gracias porque participar con ella este día, y que ojalá que la gente se incite a leer el libro, es la intención. ¿Y que lea. Los vemos el lunes? Sí, y también déjame decirles rápidamente, pues es una sorpresa más que yo no quería dejar a pasar. La misma Noemí Arriola va a estar con nosotros en el tema del lunes, que es prevención del delito, y va a hablar sobre las vivencias de la Comisión de Delitos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y cómo prevenirlo. Qué mejor ella, que es de Ciudad Juárez, Chihuahua, hablarnos sobre este tema de los delitos, pero cómo prevenirlos allá en Ciudad Juárez. Es un súper tema, y gracias, Noemí, por tratar este tema. Silvia, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. No nos despedimos. Y muchas gracias. Y como siempre decimos, sea usted feliz. Pase usted. Buenas noches. Revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica,